Así que seguimos adelante con todo, como dice la palabra, todo lo que te viene a la mano, hazlo según te den la fuerza. Bueno, el Señor nos ha dado mucha fuerza a la iglesia de Plátanos, por eso estamos trabajando a tiempo y afuera de tiempo y por supuesto también tiempo de edificarnos con la palabra. Amén. Amén. Bueno, yo ahí tengo dos fieles oyentes delante mío. Si escuchan amén, todo es porque las chicas están participando. Y bueno, está bueno esto, está muy lindo. Yo quiero leerles un pasaje que un poquito inspira toda esta serie de la fe. Lo voy a ampliar un poquito de la NTV. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 16, y dice algo muy lindo, que para todos aquellos que amamos al Señor y amamos su palabra, tiene que ser como un distintivo a la hora de predicar el Evangelio. Y está bien, y nos anima, nos alienta, son palabras escritas por el apóstol Pablo, y dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio. Vamos, predicamos como sea, como lo estamos haciendo en este tiempo, porque es poder de Dios en acción para salvar. Es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Entonces yo puedo decir también, en base a toda esta serie de la fe, es poder de Dios para sanar, es poder de Dios para cambiar, es poder de Dios para agradar a Dios, es poder de Dios para alcanzar sus promesas, es poder de Dios el Evangelio. Y cuando nosotros lo creemos, porque dice a los que creen, y por eso el Señor me puso esto en el corazón de predicar de la fe, porque tenemos que crecer en la fe. Anoche Anto hablaba, también Dani estuvo conectada a través de ese grupo, y en un momento cada uno participó, me invitaron a dar la palabra, prediqué sobre ser entendidos en los tiempos, que de eso también vamos a estar hablando más adelante, y es interesante porque ninguna duda que el Señor en este tiempo nos está llamando a crecer en fe. Después de la pandemia nuestra fe no tiene que ser igual, tiene que ser una fe mayor, una fe más robusta. Ustedes saben que el Señor dice que la fe tiene una medida y nos ha sido dada una medida de fe a cada uno. Bueno, Dios nos dio una medida, pero el que se tiene que encargar de que crezca somos nosotros. Somos nosotros a través de ejercitarla a la fe. Y precisamente esta serie de El justo por la fe vivirá, o como dice la NTV, dice: como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y en esta serie estamos hablando, el día miércoles dimos el justo por la fe sanará, es por medio de la fe que el justo tiene sanidad. Por medio de la fe, sanidad, por medio de la fe en que en su palabra, por medio de la fe en que en su poder. Entonces, vamos a comenzar. Yo quería hacer un pequeño, pero muy rápido repaso. Estuvimos hablando, precisamente cuando terminamos la palabra, una de las, para aquellos que no nos avergonzamos de predicar el Evangelio, si hay algo que tenemos que pedirle al Señor, es que el Señor confirme la predicación del Evangelio con sanidades, con milagros, que el Señor quiere hacer a través de tu fe, a través de mi fe, y de esa manera el Señor le dio la rúbrica al apóstol, mejor dicho, a Juan el Bautista cuando estaba encarcelado. Terminé un poquito con esto. Y en Mateo 11, 2 al 6 dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, ya estaba pronto a ser decapitado, porque ya Herodes había sentenciado su muerte, dice, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, Jesús. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Y la pregunta era esta, interesante. Dice: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Ahí Juan sabía que el Mesías había llegado, pero quería estar seguro si era Jesús el Mesías, porque dice: o seguiremos buscando a otro, como diciendo, era el tiempo de que el Mesías se revelara. Si no sos vos, tenemos que seguir buscando a otro porque ya está. No. Y el Señor le dice algo claro y preciso.
y el Señor le dice, Jesús les dijo, regresen a Juan, vayan otra vez a la cárcel donde está detenido y cuéntenle lo que han oído y visto. Han oído y visto. Porque el Evangelio tiene que ser predicado para que la gente escuche, pero también la gente tiene que ver. Tiene que ver sanidades, tiene que ver milagros, tiene que ver el amor en acción, como lo estamos haciendo a través de la entrega de alimentos, a través del amor expresado a través de la iglesia. Tiene que ver. Decirle a que tenés al lado, es tiempo no solamente de hablar de Jesús, sino de mostrar a Jesús. Es tiempo de mostrar a Jesús. Y también mostrar su poder. Por eso tenemos que crecer. Yo quiero ver sanidad, quiero ver milagros, quiero ver prodigios. Y dice aquí la palabra, el Señor les dice, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son sanados, curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es predicada la buena noticia. Les es anunciado el evangelio del reino. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan de mí. En la Reina Valera 60 dice, bienaventurado aquellos que no encuentren tropiezo en mí, que no hayan tropiezo en mí. Como diciendo, cuando yo predico y cuando yo manifiesto, las manifestaciones de sanidades y de prodigios, creen. No dicen, no me interesa. Los que no hayan tropiezos en él. Qué bueno que podamos predicar para que muchos no hayan tropiezo y muchos puedan recibirle y creer al anuncio que llevamos de parte del Señor. Entonces allí está, el Señor nos da la rúbrica que ninguna duda que la sanidad que nosotros anhelamos y que queremos ver primeramente en nuestros cuerpos, porque queremos ser sanados, todo. Me río porque cuando estaba preparando esta palabra, decía, ponete tu mano donde está la sanidad. Y yo tendría que hacer así por todos lados, porque, ya tengo unos cuantos años, entonces tengo un problemita en la cadera, tengo un problemita acá, entonces tendría que estar haciendo así, ¿no? Si tengo una campaña, los vuelvo loca a todos. Es para reírnos un poco. Así que lo logro acá también con mi hija y mi esposa. Entonces, claro, pero yo también estoy viendo sanidades emocionales, sanidades espirituales. ¿Cuántas cosas me sanó el Señor en lo espiritual? Yo creía en las cosas del ocultismo, el Señor me liberó de todo eso con mano poderosa. Las opresiones que tenía, que iba a la iglesia y me acuerdo que me sentía mal porque había opresiones, fui sano de todo eso. Sanidades emocionales de falta de perdón, pensamientos negativos recurrentes, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de tristeza, depresiones, se cortaron maldiciones generacionales, sanidades. Y por ende también el Señor quiere manifestar sanidades físicas, sanidades financieras. Ustedes saben que la pobreza existe, ¿no? Y no es algo malo la pobreza, pero una cosa es la pobreza y otra cosa es espíritus de pobreza que traen miseria. Y desde la pobreza hay un aprendizaje y salimos, pero cuando hay espíritus de miseria que están cautivando a las personas, por más que la gente trabaje, se esfuerce, camine, haga lo que quiera, siempre están ahí como atados esos espíritus de miseria y de pobreza. Para eso hay sanidad en el nombre de Jesús también. Por eso el Evangelio es completo, abarca todo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí estamos diciendo esto, tenemos que predicar y que se tiene que notar que la buena nueva llega a las vidas de las personas. Y la sanidad, en todas las áreas que lo nombré, y aún la física, es un testimonio real que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor, cuando salió a predicar el Evangelio, Él mismo, y cuando envió a sus discípulos, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y hablamos de eso el domingo pasado, la importancia de arrepentirnos. No podemos entrar en algo nuevo si no abandonamos lo viejo. El Señor mismo dice, si no se hacen como niños, no pueden entrar, no pueden ver el reino de Dios. Ahí tiene que haber un dejar para poder tomar lo nuevo de Dios.
Dios no va a derramar un vino nuevo sobre un odre viejo. Dios siempre hace las cosas bien. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de prolijidad. Dios te quiere liberar de cosas del pecado. Hablamos del pecado, que muchas enfermedades son producto, no todas, de que todavía seguimos abrazadas a cosas que no son de bendición. Y también muchas veces pensamos que hay enfermedades que las manda Dios. Dios no manda enfermedades. Eso es una forma de pensar, y que arrepentirse de pensar. Nosotros pensamos, sí, Dios me está castigando, me manda una enfermedad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. En Dios no puede, yo no concibo un Dios que manda enfermedades. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo. No lo es. Ahí hay que reaprender y arrepentirnos de esa forma inadecuada de pensar a la luz de la palabra. Bueno, hablamos de todo un poquito de esto, y yo quiero que hicimos hincapié en que precisamente el Señor se asombró allí en Marcos 6:33 de la incredulidad de las personas. Pero ahora no vamos a hablar de la fase negativa, como hablamos el otro día, sino que vamos a hablar de la fase positiva y ver cómo el Señor se asombra de la fe de ellos en cuanto a cuando Él hace milagros. Yo te invito a que vayamos a Mateo, capítulo 8, verso 5 al 13, vamos a leerlo. Y dice: la fe de un oficial romano. Aquí en mi Biblia está ese subtítulo, y dice: un oficial romano, ustedes saben, no pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre gentil, era un hombre que estaba fuera del pueblo elegido de Dios. Entonces dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó al Señor, un oficial romano: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. No solamente le ruega, no por él, sino por alguien al cual él amaba mucho, un joven siervo que él amaba mucho. Entonces quiero decirles que acá podemos tener fe como para sanarnos a nosotros, pero también el Señor, a través de nuestra fe, puede sanar a otros. También vamos a ver un caso parecido después. Y dice aquí, el Señor dice, este joven dice, está en cama, paralizado con terribles dolores. El Señor Jesús, sin vacilar, dice: iré a sanarlo, dijo Jesús. Y aquí viene lo que quiero destacar. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Miren la determinación que él tenía, y esto yo le puedo llamar la fe que él tenía, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él ya vio por anticipado lo que iba a suceder si Jesús daba la orden para que su siervo fuera sano. Todo esto sucede en su mente conforme al conocimiento que él tenía de Jesús. Y dice, lo sé, está hablando de que lo sabe, y si lo sabe es porque lo piensa. Toma esta palabra pensar, vamos a hablar mucho de esto. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Él tiene una convicción conforme a lo que él cree, ¿sí? Y dice, al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Ustedes saben que Israel es tipo de la iglesia. Entonces es como si, vamos a tomar un ejemplo, un policía que sabe de órdenes o un militar que sabe de órdenes va a la iglesia, no conoce nada, conoce de Jesús, como él obra, le hace este mismo diálogo y Jesús mira a ese militar, nos mira a nosotros, los creyentes, y dicen, la verdad estoy asombrado de la fe de este hombre
y no he visto esta fe en toda la iglesia. Que me vienen a alabar, que conocen mi palabra, que oran, que me buscan. El Señor lo que le dijo fue eso. Literalmente, llamado a nuestros tiempos, estaba literalmente elogiando, asombrado por la fe de esa persona, su convicción, pero también estaba diciendo, no lo encontré en mi pueblo. Por eso digo la necesidad de crecer en fe. Amén. La necesidad de crecer en fe. Entonces dice, y les digo que muchos gentiles, refiriéndose a las personas que no son del pueblo de Israel, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, el Señor ahí saca una revelación tremenda. No vamos a hablar de eso. Y eso tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo que va a suceder cuando el Señor venga. Y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve al tiempo presente, al tiempo donde estaban viviendo esto. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Debido a lo que creíste. Pero él antes de creer lo pensó, lo creyó, lo proclamó, lo oró, porque le está hablando a Jesús. Cuando nosotros estamos orando, le estamos hablando a Jesús. Y estamos orando en el nombre de Jesús, a nuestro Padre. Y conforme a lo que él creyó, recibió. A mí me impacta esto. Y el mismo Señor Jesús quedó asombrado. Así como en Nazaret quedó asombrado de la incredulidad, aquí quedó asombrado de la fe. Ahora, vayamos al Evangelio de Lucas 8, Lucas capítulo 8, y verso 43 y 48, y dice así, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, en este caso, Jesús no se está dando cuenta que esta mujer está presente. Jesús estaba en medio de una multitud, la multitud lo estaba apretando, la multitud estaba como queriendo verlo, lo estaba queriendo tocar, lo estaba queriendo abrazar, pero por el hecho de tocar, no eran como aquellos que van a acercarse a sus ídolos y le quieren pedir autógrafo, ¿no? Entonces, sí, me saqué una selfie, se querían sacar selfie con Jesús, estaban ahí enloquecidos, querían verlo a Jesús, lo querían tocar, querían verlo si era lindo, si era alto, si era gordo, si era flaco, ellos querían ver a Jesús. Y había una multitud. En las multitudes generalmente hay de todo, hay curiosos, hay gente de fe, hay gente incrédula, pero esta mujer se acercaba de una forma diferente y dice, y no encontraba ninguna cura, porque sufría de un flujo de sangre. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Y el Señor Jesús dice, ¿quién me tocó? Impresionante. Entonces, preguntó Jesús, todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te está prejuzgándote a ti, te está sacando selfie, te está pidiendo autógrafo, te está queriendo conocer y vos decís, ¿quién me tocó? Te están tocando todos. Hasta nosotros te estamos tocando porque estamos todos aprestujados. Y ahí el Señor dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Salió poder sanador de mí. Jesús estaba en medio de la multitud, pero una mujer lo toca con fe. Esa misma mujer en el Evangelio de Mateo dice, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ella ya estaba pensando, recordá, pensar, creer y actuar. Pensar, creer y actuar. El oficial pensó, creyó y actuó. La mujer pensó, creyó, o si querés creyó, pensó y actuó, y dice la palabra, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, porque Jesús
fue tan notorio como lo dijo, aún en medio de la multitud. Yo me imagino que Jesús habrá hecho así como diciendo, ¿quién me tocó? ¿No? ¿Dónde está la persona que me tocó? Salió poder sanador de mí. Ahí la mujer dice que no podía permanecer oculta y comenzó a temblar. Imagínense la reacción del Señor. Comenzó a decir que hice algo malo. Ella sabía que había sido sana instantáneamente. Y dice, y cayó de rodillas frente a Jesús, a oídos de toda la multitud. Ella explicó por qué había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y ahí el Señor Jesús le dice, hija. ¿Se acuerdan que hablamos la otra semana cuando los amigos del paralítico y le dijo, hijo mío? Acá le dice, hija. Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Como diciendo, no tembles más, lo que hiciste me encantó, te acercaste a mí, me tocaste, estuviste orando, estuviste creyendo, estuviste actuando y recibí la sanidad en mi nombre. Y andate en paz, anda a disfrutar tu vida porque yo tengo cosas preciosas para vos. Miren qué hermoso estos dos ejemplos, ¿no? Y aquí yo quiero ahora hacer hincapié en el tema de los pensamientos. Dos casos donde uno asombra a Jesús, así como aquellos pensaron, ¿quién es? ¿Se acuerdan la semana pasada, el miércoles? ¿Quién es este? ¿No es el hijo de José, de María? Piensan, negativo. Pero este no era el que andaba jugando por acá, no es la hermana, conocemos al hermano. Pensaron con la fe de marcha atrás, con la fe negativa. Pero estos pensaron conforme una fe activa, conforme una fe que agrada a Dios. Y dice la palabra en Proverbios 23, 7 de la Reina Valera 60, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Somos lo que pensamos. Arrepentíos, cambiate la forma de pensar, sacate el chip del mundo, sacate el chip de lo viejo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo tengo, para poder experimentar el poder, el amor, la acción, romper con toda religiosidad, tengo que entrar a un arrepentimiento de lo viejo para entrar a lo nuevo. Y aquí en Isaías 55, hablando de los pensamientos, ninguna duda que nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos conforme a Dios, conforme a su palabra. Y yo tengo que saber qué piensa Dios de mí. Yo quiero saber qué piensa Dios de mi vida y de mi vida cristiana. Y mirá lo que dice aquí el Señor en Isaías 55, 8 y 9. Lo vamos a tomar de la Reina Valera 60. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No quieras acercarte a mí con pensamientos de incredulidad. No, porque yo tengo pensamientos que son muy altos. Y ni vuestros caminos, mis caminos. Declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que trabajar en nuestros pensamientos. Por eso en este tiempo, ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanto espíritu de muerte? ¿Por qué hay tanto espíritu de enfermedad? Porque vivimos pensando en la enfermedad, vivimos pensando en el coronavirus, vivimos pensando en el pensamiento de escasez, vivimos creyendo que va a haber hambruna, vivimos creyendo y es conforme a lo que creemos. Entonces nos moviliza el miedo en lugar de movilizarnos el amor. Nos moviliza la incredulidad en lugar de movilizarnos la fe. Entonces necesitamos renovar nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios en el Salmo 92.5, también vamos a utilizar la Reina Valera 60, dice, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Dios tiene pensamientos profundos. Pero, pastor, ¿yo cómo voy a conocer los pensamientos profundos? Bueno, primero, buscar, pasar tiempo con su palabra. Conocer su palabra. Ahora estamos pasando tiempo con su palabra. Acá el Señor también nos dice en 1 Corintios, ¿por qué nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios? Y estamos habilitados como hijos de Dios para conocer los pensamientos de Dios. Y estamos equipados para poder también conocer los pensamientos de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Muéstreme. Vamos a 1 Corintios 2:10 al 12. Pero dice,
pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice, por su Espíritu investiga todo a fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Por qué nosotros nos conocemos las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado? Y sí conocemos lo que dice TN, y sí conocemos lo que dice C5N, y sí conocemos lo que dicen las personas que dan malas noticias, porque nosotros pasamos tiempo con ellos en lugar de pasar el tiempo con esto. Porque según con lo que pasas el tiempo, vos te haces a ello. Entonces necesitamos, como dice, conocer las cosas maravillosas que Dios nos dio. ¿Y qué cosas maravillosas? Por ejemplo, ver tu cuerpo sano, ver tu cuerpo bien, ver tu mente libre de opresiones y de pensamientos, y de salir de pensamientos negativos. Mirá lo que dice, por ejemplo, con respecto a la sanidad. Hay una frase que a mí me apasiona, porque no todas las sanidades son de origen espirituales, ni todas las sanidades son producto de maldiciones generacionales, o enfermedades, perdón, sino que hay enfermedades que tienen que ver porque vos no te cuidás, porque vos comes mal, porque vos descansas mal. Si querés digo, nosotros dormimos mal, nosotros comemos mal, nosotros descansamos mal, no cuidamos nuestro cuerpo. Entonces hay una frase que a mí me gusta, que no es bíblica, pero la tomo, la escuché de un pastor y me gustó: la sanidad es un regalo. Es decir, orar por sanidad y que esa sanidad se produzca es un regalo de Dios. ¿Sí? Por supuesto vos tenés que actuar en fe. Hay gente que no actúa en fe y igual es sana. Pero acá estamos viendo una fe activa. ¿Sí? Estamos hablando del justo por la fe sanará. Y nosotros también dice, pero la salud es una recompensa. Tener una vida saludable es la recompensa de hacer deporte, o de hacer gimnasia, o de comer bien, de comer sano, de comer no esas vacas en una hamburguesa que te la comes y te llena de hidratos de carbono, entonces haces ¡bluc! Y haces ¡bluc! Yo pues estoy un poquito gordo, no como hamburguesas. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? No nos estamos cuidando. Volvamos a la palabra. Dice Salmo 119, 27. Hazme entender, mi cabecita, mis pensamientos. Hazme entender el camino de tus preceptos, tu palabra. Y meditaré en tus maravillas. Amén. Dios tiene maravillas para vos. Amén. Dios tiene maravillas para tus hijos. Dios tiene maravillas para mí. Dios tiene maravillas para la iglesia de Plátano. Dios Amén. Tiene maravillas para estas dos bellezas que tengo acá sentadas en primera fila. Dios tiene maravillas. Ahora, si te quedan dudas, pensando que Dios no te quiere ver mal, pensando en que Dios no nos quiere ver enfermos, pensando en que Dios quiere vernos sanos, Dios quiere vernos rozagantes, Dios quiere vernos cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. Mirá lo que dice en Jeremías 29, 11 al 14. Dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Amén. Yo, dice el Señor, sé los planes que tengo para ustedes. Ahora, nosotros ¿sabemos los planes que Dios tiene para nosotros? Busquémoslo. Está lleno de promesas. Va a haber una prédica que voy a hacer: el justo por la fe alcanzará las promesas. Amén. ¿Sí? Esta es una promesa de Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Qué lindo que el futuro venga con esperanza y no que el futuro como ahora venga con incertidumbre, que el futuro venga con temor, que el futuro venga con pensamientos de enfermedad, de escasez. No, un futuro lleno de esperanza. Amén. Un futuro lleno de esperanza para tus hijos, un futuro lleno de esperanza para tu matrimonio, un futuro lleno de esperanza si aún estás solo, decir: yo sé, Señor, que tenés un hombre para mí, yo sé que tenés una mujer para mí, pero yo quiero uno que sea conforme a tu corazón porque quiero servirte, quiero agradarte, quiero que caminemos juntos.
en esta vida cristiana. Entonces, aquí dice, y esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo una persona busca de todo corazón a Dios? Con fe. Con fe. Creyéndole a Dios. Yo no le creas a tus pensamientos caídos, a tu pensamiento de tristeza, a lo que el enemigo te va inyectando. No le creas, acércate de todo corazón. Dice, y yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, dice el Señor. Está la promesa, si buscas a Dios, Él no juega a las escondidas con sus hijos. Él se deja encontrar. Y dice aquí, sí me encontrará. Lo afirma después. Sí me encontrará. Entonces, indudablemente, nosotros tenemos que encontrar sanidad. Nosotros tenemos dolencias y queremos ser sanas. Algunas cosas son pequeñas, algunas son enfermedades crónicas, algunas otras son enfermedades fuertes. Bueno, empecemos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Y empezamos a creerle a Dios. Porque así como dice, si siguen pidiendo, recibirán lo que piden, si siguen buscando, recibirán lo que buscan, y si siguen golpeando, se les abrirá. También si sigo pensando mal, me voy a enfermar. Si sigo pensando que estoy enfermo, si sigo pensando que los análisis me van a salir mal, si sigo pensando, vos estás ejerciendo una fe de marcha atrás, estás haciendo una fe negativa. Entonces vamos a orar para que esto sea un foja cero de empezar a creerle a Dios con la renovación de la mente, por el Espíritu Santo que tenemos conforme a sus promesas, y después seguir pidiendo, seguir buscando, seguir clamando, seguir golpeando en eso que Dios quiere declarar sobre tu vida. Y para esto es muy importante usar las armas espirituales que Dios nos da. ¿Cuáles son las armas espirituales? Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Porque nosotros somos humanos, tenemos una naturaleza, obviamente, humana, somos naturales, pero tenemos también la naturaleza divina. Por eso somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Tenemos armas espirituales. Usamos las armas poderosas de Dios, en otra versión dice espirituales, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Mirá, para eso son las armas. Para derribar los razonamientos caídos. Los razonamientos de no creo, no puedo, no sirve, no valgo, no salgo más de esta situación, estoy enfermo, ni los médicos me sanan, nada. No, esos son razonamientos humanos conforme a personas que son humanas sin tener la naturaleza divina, sin ser hijos de Dios. Dice la palabra, y para destruir argumentos falsos. Amén. Vos sabés que cuando nosotros creemos una mentira, se transforma en una verdad. Cuando vos creés, vos no sabés lo que dijo Juanita de vos. Argumentos falsos. Y vos creés que lo dijo. Entonces la ves a Juanita y dices, mirá Juanita, qué linda mandarina. Yo que la tenía por una hermana que me quería, una vecina, y es un argumento falso, y vos lo creíste, para vos es una verdad, y vas a actuar conforme a Margarita de una forma negativa, porque no estás creyendo un argumento falso. ¿Y cuántas cosas con respecto a tu salud estás creyendo como un argumento falso? Sí, mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Sí, mi papá tuvo diabetes, yo voy a tener diabetes. ¡No! Argumento falso, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tal vez estás enfermo porque lo creíste. Ahora es tiempo de derribar esos argumentos, de derribar esas fortalezas. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Conforme a quién? Conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es para los creyentes. La palabra de Dios no es para la gente que no conoce a Dios. Por eso tenemos que predicar para que muchos conozcan a Dios y sepan que esta es la vara, es la medida con la cual tenemos que vivir. Los pensamientos de Dios son altos, más altos que nuestros propios pensamientos. Son altísimos,
Pero como nosotros tenemos la mente de Cristo, como nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos caminar conforme a esos pensamientos. Ya para terminar, yo quiero orar por sanidad. Le voy a pedir a Anto que venga. Vamos a orar ahora. Y yo te pido que cierres tus ojos y que ya empieces a pensar, como pensó ese soldado romano, ese centurión romano, que creía en que Jesús podía sanarlo. Y aún la forma en que lo iba a sanar. ¿Cómo iba a ser? Por eso es importante que te empieces a ver sano, no conforme una mente positiva y generar pensamiento positivo. No, el pensamiento positivo no es del Evangelio. Lo que estuvimos leyendo es palabra de Dios. Es de Dios para los que creen. ¿Recordás que empezamos leyendo Romanos 1:16? Es poder de Dios para los que creen, para salvación. Pero la palabra salvación es soterios y es una palabra de salvación que es integral. No solamente ser salvos para cuando estemos en el infierno, de ser libres del infierno y cuando estemos en el cielo, sino que soterio es una palabra que es integral. Involucra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Todo nuestro ser. Es poder de Dios para salvación a los que creen. Por eso yo te pido que cierres tus ojos y empieces a declarar en el nombre de Jesús: Padre, yo me arrepiento de una manera tradicional de pensar, de una manera mundana de pensar. Yo te pido perdón y me arrepiento de no creerte a ti, de lo que tú dices de mí, que tienes planes de bien y no de mal, y un futuro lleno de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser un cristiano que por la fe, no al pastor, no al evangelista, sino por la fe a tu palabra, que transmite el pastor, que transmite el evangelista, que transmite el Hijo de Dios. Señor, yo creo en tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero esos planes de bien. Decirle, quiero esos planes de bien. Quiero un futuro lleno de esperanza. Decirle en el nombre de Jesús. Quiero, Señor, ver a mi cuerpo sano. Quiero que retroceda toda dolencia. Quiero que retroceda toda asma. Quiero que retroceda toda artritis. Quiero que retroceda, lo creo, retrocede todo cáncer, todo tumor. En el nombre de Jesús. Retrocede, Señor, toda enfermedad, Señor, que tiene que ver con la diabetes. Retrocede en el nombre de Jesús. Se empieza a debilitar en el nombre de Jesús. No la fortalezco más con mis pensamientos negativos. Seguiré tomando los remedios, seguiré tomando, pero sé que cada vez voy a tomar menos remedios, porque cada vez voy a ser más sano, porque voy a seguir pidiendo y, Señor, voy a seguir recibiendo, voy a seguir golpeando y tú vas a seguir abriendo puertas de sanidad para todo mi ser. Señor, no quiero más pensamientos de depresión. Me niego y rechazo todo pensamiento de depresión. Quiero renovar mi mente, quiero caminar conforme a tu palabra, quiero caminar conforme al poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y aún también, Señor, usa mi fe para sanar a otros. Amén. Señor, así como usaste la fe del romano para sanar a su siervo, usa mi fe para sanar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he orado, me he arrepentido, me he humillado, derribo argumentos, derribo fortaleza que se levantan en contra de tu conocimiento, que se levantan en contra de tus promesas. Señor, si en este momento aún declaro sanidad para mi matrimonio, declaro que renuevas el amor por mi esposo, declaro que renuevas el amor por mi esposa. Señor, echo fuera todo pensamiento de separación, de tristeza, porque esto también es sanidad de la familia, sanidad de los hijos, ver padres fuertes y unidos para que esos hijos también crean en el matrimonio. Amén. Señor, declaro sanidad en mi matrimonio. En el nombre de Jesús, declaro esa sanidad, esa salvación integral para mi vida, para mi presente y para mi futuro lleno de esperanza. Amén. Yo te doy gracias, Señor. Y quiero escuchar tus palabras como se las dijiste al centurión. Ve, conforme a lo que creíste te has hecho.
Quiero escuchar esas palabras, Señor, que me decís cuando estoy en oración, siguiendo orando, como le dijiste a esta mujer. Ve en paz, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Señor, declaramos que vamos a empezar a pensar en sanidad y no en enfermedad. Vamos a empezar a pensar en riqueza y no en pobreza. Vamos a empezar a pensar en abundancia y no en escasez. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Decirle, yo te doy gracias. Gracias porque la sanidad viene en camino. Gracias porque retrocede esa enfermedad crónica. Se debilita por el poder de las llagas de Cristo. Esa enfermedad crónica ahora se debilita en el nombre de Jesús y aún desvanece ante tu poder. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Seguramente algún día me iré de esta tierra, pero no por esa enfermedad, no por esa situación que hoy se quiere enseñorear de mí. Basta, decirle basta a esa enfermedad. Hay poder de Dios para los que creen. Señor, declaro que aumentas la fe, que crece la fe de mis hermanos, que crece la fe de mis hermanas. En el nombre de Jesús, hay poder de Dios para los que creen. Poder de Dios para ser sanados. El justo por la fe sanará. Gracias, Padre. Te bendigo con todo mi corazón y seguite en una actitud de fe y de esperanza. Ese futuro que Él tiene, lleno de esperanza. Te pido que sigas orando, sigas pidiendo, sigas buscando, sigas golpeando. Esto fue un comienzo. Y te puedo asegurar que vamos a ver milagros. Muchos ya están siendo sanados instantáneamente. A veces queremos la sanidad delivery, si no, no es sanidad. No, empezó tu sanidad hoy. Hoy empezó tu sanidad. Porque hay una renovación de la mente. Porque hay un creerle a Dios y ya no creerle a mi propio engañoso corazón, ni mis pensamientos que son caídos. Quiero los pensamientos de Dios que son altos. Amén. Amén. Y te dejo con esto. Hoy, el miércoles, vamos a predicar el justo por la fe sanará, primeramente uno, y después sanará a otros. Vamos a predicar sobre el justo que va a ser usado para sanar a otros. El justo por la fe sanará para sanar a otros. Amén. Te bendigo, Anton. Nos despedimos con una alabanza. Les bendigo, iglesia amada. Paz y bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás